de que superar, por ser quien no olvida y no ha de olvidar, patria, bandera y sentir nacional. Cumpliendo un sueño de niño estoy, cantando el nombre de Juan Perón, pues de mi tierra fue benefactor, y no seré yo quien lo olvide, no. Bueno, estamos en una nueva emisión del programa Renacimiento Nacional y hay algunos elementos que cabe destacar. Hace unos días fue aprobada por el voto de Victoria Villarruel, la falsa nacionalista, la nacionalista de Vox, que es un partido sostenido desde la geopolítica británica y anglosajona en general, ¿no? Y ha votado la ley Bases en el Senado de la Nación. Esa ley pasó a la Cámara de Diputados, que, bueno, se apresta para aprobarla. Estamos hablando de una ley Bases muy disminuida en aspectos fundamentales, ¿no? La idea básica de mi ley era cerrar los museos y poner en su lugar supermercados chinos, eventualmente cerrar todas las universidades nacionales y alquilar eso para que hagan shoppings, ¿no? Era una ley, digamos, draconiana, como dijo, con una cara característica, diría yo, de pervertido, ¿no? Que es un topo que viene a destruir al Estado argentino. La ley apuntaba a eso en lo profundo y fue frenada por el impulso de las grandes protestas de la clase trabajadora argentina, ¿no? Ya desde el mes de diciembre, en tribunales, luego el paro general, las sucesivas movilizaciones y demás. Ahora, bueno, en la última movilización en la Plaza Congreso, ¿no? Hubo una serie de ausencias importantes en el campo sindical y político, por supuesto que hubo defecciones, y hay profundos debates y discusiones en esos elementos, ¿verdad? El caso es que el INDEC, la institución oficial de estadísticas y censos de la Argentina, publica una serie de resultados de los 6 meses, /7, de política económica del gobierno de Milei, ¿no? Por un lado hay una desaceleración de la inflación, no es una caída de los precios, cuidado, sino un aumento de los precios, pero del orden del 4%, que salen a esgrimirlo como un gran triunfo. Pero por otro lado hay una serie de datos tremendos, una recesión, una caída de la economía argentina del 5%, lo cual es una recesión terrible, una recesión para tiempos de guerra. Hay un aumento en el desempleo que trepó hasta el 8%, una caída de los ingresos, del poder adquisitivo, del poder de compra, del salario real, muy grande, una caída del poder de compra, del poder adquisitivo de las jubilaciones del orden del 25%, hay un aumento en la brecha de la desigualdad y todo indica, dio un discurso estos días muy crítico el presidente de la Cámara de la Construcción, todo indica que en la medida en que el Estado argentino se desentienda del proceso económico y aspire únicamente a recaudar para pagar la deuda externa y a dejar a los actores en libertad de acción para eventualmente generar una suerte de distopía, ¿no? De tipo liberal o anarcoliberal, todo indica que la economía va a seguir cayendo. Y en la medida en que prosiga la recesión económica, como diría el general Perón, el pueblo va a agotar su paciencia, y cuando los pueblos, decía Perón, agotan su paciencia, suelen hacer tronar el escarmiento. Ahora, ¿qué quedó de esa ley Bases? Quedaron algunas cosas. Una es la lapicera que tiene Milei para destruir ciertas áreas del Estado, todo aquello que pueda y que no ha sido protegido
por los distintos objetivos defensivos cumplidos por la movilización popular. Eso por un lado. Y por otro lado el famoso RIGI, que es un régimen especial para inversiones extranjeras y que, voy a ser concreto, en 3 años de inversión en las mineras y de trabajo en las mineras, ya no tienen ninguna obligación de dejar una sola divisa, un solo peso en la Argentina. Es decir, tienen derecho a transferir toda la riqueza generada hacia donde se les ocurra. Esto va a dejar naturalmente a la Argentina como el Congo belga cuando estaba el criminal rey Leopoldo, ¿no? Entonces va a un proceso de recolonización. Nosotros lo que evaluamos en términos generales es que no hay una conducción política alternativa a medida que se descascara el sueño de humo que vendió Milei. Por lo tanto, de lo que se trata, en nuestro caso, es de volver a reintroducir los temas nacionales. Por eso nuestro programa ha tratado el tema deuda externa, el tema soberanía, el tema Fuerzas Armadas, la situación económica y demás. Hoy día, como militantes de un espacio que es el Plenario Federal de Cuadros y Militantes del Campo Nacional, trabajamos fuertemente para reinstalar un tema que es un tema tabú, un tema tapado, pero que es un tema absolutamente esencial: el problema de la deuda externa. La Argentina se ha ido desangrando en los últimos 40 años por la deuda externa. Es una deuda odiosa, que es una vieja doctrina jurídica, es una deuda contraída en términos masivos, estoy hablando, no en algunos detalles naturalmente, pero es contraída de un modo delincuencial. Eso ha sido con creces probado por Alejandro Olmos padre, por Alejandro Olmos hijo, Héctor Juliano. Hay un fallo del juez Ballesteros. Para nosotros todo eso es un tema absolutamente prioritario, es decir, una moratoria al pago de la deuda externa, una investigación exhaustiva y que la economía argentina vuelva a crecer. Es más, consideramos que sin claridad en relación al no pago de la deuda externa, no puede haber recomposición real del movimiento nacional. Seguimos presos de ese tratado draconiano de Versalles que nos impusieron a los argentinos, empezando por el gobierno del proceso, ¿no?, que fue el padre de la deuda externa. Nosotros consideramos que la nueva etapa del movimiento nacional y del movimiento popular tiene que levantar con claridad una bandera que es la bandera del no pago de la ilegítima deuda externa. Y solo sobre esa base podrán articularse los factores de la producción, el trabajo y el capital a los efectos de desarrollar las fuerzas productivas y generar una verdadera distribución del ingreso. El problema de la deuda externa va a ser la línea que divide al amigo del enemigo en la política argentina, al campo nacional del campo colonialista. Esa es nuestra posición. Trabajamos para que en todo el país compañeros de distintas agrupaciones, de distintas organizaciones y demás vuelvan a tomar este tema como un tema absolutamente central. La Argentina no va a poder salir adelante mientras tenga esta losa que ha sido, de hecho, el factor explicativo de las grandes crisis económicas recurrentes, que se han traducido naturalmente en crisis política. Enfrente tenemos al partido de la deuda externa. ¿Quién es el partido de la deuda externa? Bueno, todos los dirigentes en general, ¿no?, los dirigentes más encumbrados del kirchnerismo, del PJ, por supuesto radicales, por supuesto Juntos por el Cambio y ahora Milei.
de este lado está el sector popular y están los cuadros nacionales que trabajamos arduamente para esclarecer este problema y trabajar para una solución histórica. No trabajamos para una elección. Para eso están los apresurados, los confundidos, los ególatras. Nosotros trabajamos para una nación y para una generación. Bueno, dicho esto, para el programa de hoy tenemos un invitado muy particular e importante. Todos nuestros invitados lo son. En este caso es Enrique Ravelo, un intelectual europeo, un profesor y licenciado en geografía, en historia, doctorando en historia, un hombre que conoce profundamente el paño de la política europea, ha escrito diversos libros, ha escrito un libro sobre la historia de Irlanda, ha escrito libros y artículos sobre temáticas europeas, junto con Robert Stoiker, durante años ha animado algunas páginas como Sinergias Europeas. Para nosotros es un gran gusto tenerlo y vamos a indagar sobre las elecciones que han habido en Europa para el Parlamento Europeo, sobre sus resultados, sobre sus consecuencias y también sobre otros aspectos que tienen quizá cuestiones más de fondo. Así que, bueno, pasamos con Enrique. Bueno, aquí estamos con Enrique Ravelo, un gran intelectual europeo, un pensador de la Europa profunda, también un amigo de Argentina. Y debo decir que el año pasado llegó a mis manos el texto desgrabado de una conferencia que dio en la Universidad Abierta Interamericana de Rosario, de la ciudad de Rosario, y estos días que fueron las elecciones del Parlamento Europeo, me acordé mucho porque tuviste grandes aciertos sobre lo que iba a pasar, cosa que es raro acertar, digamos, sobre resultados electorales y demás. Bueno, la primera pregunta, naturalmente, Enrique, es, bueno, ¿cuál es tu análisis de las elecciones y de los resultados de las elecciones para el Parlamento Europeo? Muy bien. Lo primero que quiero decir es que estoy muy contento de estar en este programa, muy contento de hablar contigo, que eres un gran amigo y sí que eres de verdad un gran intelectual, y muy contento de estar en contacto con Argentina, porque ya sabes tú que es un país al que quiero como si fuera propio, porque en cierta medida es propio. Así es. Y además en ese estudio quiero recordar que yo estuve con el amigo Salvucci hace algunos años. Ah, sí, sí. Y ahora sobre el tema de las elecciones europeas, bueno, lo primero que hay que decir es una cosa muy clara, muy clara. Durante toda la campaña, durante varios meses previos, en Europa, me imagino que en Argentina también, se venía alertando a la opinión pública sobre un terrible ascenso de las fuerzas de la malvada extrema derecha que iban a cambiar la composición política del continente europeo. Digamos, eso es lo que presentaba el campo enemigo, y el campo propio anunciaba un importante avance electoral que de alguna forma haría cambiar las correlaciones de fuerza en el Parlamento Europeo. ¿Y qué ha pasado? Lo que ha pasado es una cosa que se ha quedado a mitad entre las dos valoraciones. Evidentemente ha habido un avance de los partidos nacionalistas tomados en su conjunto, pero hay que decir que es un avance insuficiente. ¿Cuál era el avance suficiente? ¿Cuál era la meta? Que la suma de todo lo que se llama fuerzas nacionalistas o todo lo que llama la prensa extrema derecha, y a partir de ahora me refiero con el término nacionalistas, la suma de todo, desde lo más moderado a lo más radical, condicionase la elección del presidente del Parlamento Europeo. Es decir, que el Parlamento Europeo no pudiera, von der Leyen no pudiera renovar su mandato sin contar con la suma de todo esto que supuestamente se unificaría para en ese momento dar un voto en un único sentido. Bueno, pues el resultado es un avance en diputados muy importante, pero la suma de todas las fuerzas nacionalistas no condiciona la reelección de von der Leyen. A Ursula von der Leyen le basta con contar con el Partido Socialista y los liberales. Por lo tanto, es un avance
Bueno, es un triunfo relativo. Y además hay que analizar una cosa. Este triunfo relativo, este avance, se debe, aparte del espectacular resultado de Francia y Alemania, que los analizaremos, a la irrupción de partidos nuevos en este escenario europeo, sobre todo del este de Europa. Es decir, los partidos tradicionales nacionalistas no suben demasiado. Los partidos nacionalistas tradicionales se quedan en los países más fuertes un 20, un 25, pero hay un techo que no rompen. No hay más diputados porque estos partidos nacionalistas tradicionales avancen, sino porque aparecen actores nuevos en países que nunca había habido estas fuerzas. Por ejemplo, Portugal. ¿De qué partidos tradicionalistas estaríamos hablando y de qué partidos nuevos estás hablando? Para partidos explicarle a la gente. Tradicionales serían, aquí englobo básicamente a franceses, flamencos, austriacos, italianos y escandinavos. Y hay actores nuevos, portugueses, eslovacos, polacos, húngaros, búlgaros, que hacen que esto se dispare, ¿vale? Entonces, bueno, por un lado vemos un cierto estancamiento que ahora, si hablamos de Francia, lo tocaremos en profundidad, que hace pensar si va a ser posible o no definitivamente llegar a cuotas de poder real en estos países occidentales, y sí que vemos muy interesante una emergencia de partidos nacionalistas que, si luego vamos a hablar de la composición del Parlamento, podríamos catalogar de más duros y puros en el este de Europa. Y esta es la primera valoración que hay que hacer. Bien. Entonces, claro, esto luego afecta, porque esto va a afectar mucho a las futuras composiciones internas de los partidos nacionalistas en el Parlamento Europeo. Es un tema un poco complicado, pero voy a hacer un resumen muy rápido. Desde que existe el Parlamento Europeo, los nacionalistas se han ido agrupando. No siempre en el mismo grupo. Siempre ha habido un grupo más conservador y, digamos, un grupo más duro. El grupo duro, los primeros fundadores fue el mítico MSI, Le Pen y el Flank-Bloc. Y el FPÖ. Ese es el núcleo que sigue todavía liderando la facción más dura. Y luego hay una facción más condescendiente o más centrista, como le quiera llamar, que ahora dirige, la jefa de esa facción es la famosa Giorgia Meloni. Giorgia Meloni pensaba, volviendo al primer razonamiento, que unificando el voto de todos esos grupos, ella se podría poner la medalla de condicionar las políticas de von der Leyen. Y no ha pasado. Y eso va a afectar al equilibrio de fuerzas internas en el nacionalismo europeo. Correcto. Enrique, te voy a hacer otra pregunta. Nosotros vemos, bueno, distintas expresiones, ¿no? Meloni es claramente una figura atlantista, diría yo, grata a los ojos del poder mundial, del poder financiero, etcétera, del cual de algún modo participa, aunque sea de las obras de la mesa, ¿no? Hay diferencias entre Meloni, entre Le Pen, o el caso de Vox, que también sería otro partido que a nuestro criterio está en la geopolítica británica y anglosajona, ¿no? Bueno, yo te quería preguntar abiertamente, con total libertad, cuáles son las diferencias entre estas expresiones, para ver si realmente son parte de un nuevo movimiento político-cultural o si en rigor tienen coincidencias, pero profundas diferencias e insalvables diferencias, ¿no? Hay importantes fracturas internas que hay que señalar porque son muy, muy interesantes y que conectan con estos nuevos partidos del este que he comentado. Digamos que hay a día de hoy, hay dos grandes grupos en el Parlamento Europeo. Uno se llama Conservadores y Reformistas, en el que está Meloni y está Vox. Este es el grupo más atlantista del Parlamento Europeo. Para darse una idea de lo atlantista que es, porque los símbolos siempre cuentan, este grupo fue fundado por el Partido Conservador británico antes del Brexit. Ajá. Y su símbolo es el león del Partido Conservador. Claro. Esto nos da una idea, ¿no? Yo creo que hay Meloni, yo con Meloni
yo personalmente coincidí con ella en una conferencia que di en Roma cuando ella no era importante o no era tan importante, pero tengo amigos comunes. Yo no la conozco, pero tengo amigos comunes. Estos amigos comunes normalmente pertenecen a una tradición muy antiatlantista, muy antiatlantista. Entonces ellos explican, diciendo, ojalá no nos arrepintamos de lo que estamos diciendo, que Meloni ha claudicado en determinados puntos, uno de ellos en la política exterior, a cambio de poder intervenir en la política interior y de intentar que la parte europea en la OTAN tenga más peso que el comando americano o tenga progresivamente una importancia mayor, cosa que yo dudo mucho que vaya a conseguir. Pero que este sería el esquema explicativo. También hay que decir que Meloni, y aquí nos remitimos a temas objetivos, está gestionando muy mal el tema de la inmigración, que le llevó al poder, muy mal. Ajá. ¿Y por qué tenemos un elemento objetivo? Porque lo podemos comparar con el anterior ministro del Interior, Matteo Salvini, que hizo una política realmente muy dura contra la inmigración y muy positiva. Y si él la hizo, es que se puede hacer. Y ella no la está haciendo. Vox también pertenece a esta línea claramente británico-norteamericana. Yo diría que más norteamericana que británica en el caso de Vox. Digamos, porque Vox a veces se tiene la idea de que es un partido heredero del franquismo, ¿no? Y cosas positivas que tenía el franquismo no las ha heredado, sino las ha rechazado. Y una es precisamente el no alineamiento con posturas atlantistas. Y una política en el Mediterráneo, que Franco tuvo una política, digamos, a ver si se entiende bien, pro-árabe, que es absolutamente opuesta a la política de Vox. Este es un grupo, ¿vale? Bien. El otro grupo grande se llama Identidad y Democracia y está liderado por Marine Le Pen, el Salvini, el FPO y el France Belan. Todos estos partidos fueron, hasta el estallido de la guerra de Ucrania, clara y abiertamente partidarios de un acercamiento a Rusia y un distanciamiento progresivo de las directrices occidentales. Claramente lo fueron. El hecho del estallido de la guerra provocó que esta situación política fuera muy incómoda. Estamos hablando de países que pertenecen a la OTAN. Y hoy, en su mayoría, son partidos, digamos, que abogan por una rápida solución del conflicto y por una menor involucración de Europa Occidental en el apoyo a Ucrania. Pero luego hay otro grupo que aún no está constituido y que es el más interesante. Este grupo estaría capitaneado por AfD, el partido alemán AfD, Ajá. que mantiene posturas claramente antiatlantistas, claramente. Pero además este grupo estaría también formado por un partido polaco que se llama Conferencia, que es un partido nuevo de derecha nacionalista, pero no es el PiS proatlantista que estuvo gobernando, porque ese PiS pertenece al grupo de Vox. Estamos hablando de Conferencia en Polonia, estamos hablando de República en Eslovaquia, estamos hablando de Vanguardia en Bulgaria. Es decir, tiene un representante rumano también, y contando con que AfD saca un 18% en Alemania, pero es el primer partido de la antigua RDA, estaríamos hablando que son partidos que surgen en el antiguo Pacto de Varsovia. Efectivamente. Toda esta franja del Pacto de Varsovia, de Polonia a Bulgaria, incluyendo la RDA, es donde están surgiendo partidos cada vez más fuertes que cuestionan claramente el alineamiento prooccidental de la Unión Europea. Sumiso, no prooccidental, sino sumisamente atlantista de la Unión Europea. Y en este marco geográfico tenemos ni más ni menos que a un jefe de gobierno, que es Víctor Orbán. Claro, de Hungría. Que mantiene esta posición. Luego este bloque centro-oriental europeo sí que mantiene una posición muy diferente a la que puede mantener Meloni, por ejemplo. Bien. Ahora, Enrique, bueno, está claro que la llamada Europa del Este, en rigor es el este de Europa, es Europa, no es la Europa del Este como si fuera algo, sino que es el este de Europa. Y hay un patrón común, digamos, en los países que estuvieron bajo la órbita soviética durante tantos años, caso de Polonia, por ejemplo, se da un resurgimiento de un nacionalismo con un gran respaldo popular
Y aparentemente, o Alemania, ¿no? Nítidamente, Alemania del Este, que es Alemania, claramente una cierta, no diría simpatía, pero sí una comprensión de los derechos y del interés nacional ruso y una oposición al mismo tiempo a esta idea de Biden, del Partido Demócrata, de seguir fogoneando la guerra en Europa, ¿no? ¿A qué se puede atribuir eso, ese reverdecer? Algo nuevo está pasando, digamos, en estos países del este de Europa. Vemos que hay un componente sociológico y un componente demográfico. Es decir, demográficamente, estos países de Europa constituyen una realidad muy diferente a la parte occidental, pero absolutamente diferente. Ahí no hay impacto migratorio. Sí, hay una conciencia de soberanía. Yo creo que hay una herencia, que explica esto bastante bien, una herencia, digamos, de recelo hacia el dominio americano, hacia la sumisión americana. Lo que pasa, y fíjate, ya hay variaciones internas, pues el caso de Polonia, que el nacionalismo proatlantista va bajando mientras está subiendo un atlantismo, un nacionalismo, no voy a decir prorruso, pero sí conciliador con Rusia. Correcto. Lo que pasa es que para mí Rusia está cometiendo algunos errores importantes, ¿no? Porque en vez de lanzar una política o implementar una política de acercamiento a estos países que tuviera como centro el restablecimiento de las relaciones que había, por lo menos antes del estallido de la guerra, con Alemania, hay cierta tendencia en la inteligencia rusa a reclamar una especie de neosovietismo. ¿Cómo se entendería eso? Sí, una especie de que Europa Occidental es el enemigo, toda Europa es el enemigo, toda Europa es catalogada como enemigo, no como potencial aliado. Ajá. Y nosotros, tenemos derecho a ir recuperando, primero, los espacios que eran de la Unión Soviética y segundo, el espacio que hay en el Pacto de Varsovia. Yeah. Y esto no es muy inteligente. Y esto hace que, por ejemplo, haya unos países muy concretos que son Lituania, Letonia y Estonia, donde estos movimientos de comprensión hacia el fenómeno ruso no existen y sí que existe un fuerte atlantismo. Yo creo que Rusia no está jugando bien esta potencialidad. Correcto. Bueno, quizá después lo vamos a desarrollar, tiene que ver con un viraje eurasianista, que en rigor sería asianista más que eurasianista. En rigor es asianista, que es una deriva que lleva a Europa a contradecirse con lo que ha sido históricamente, que ha sido un país, a Rusia, ¿no? Un país muy involucrado en la política europea y al mismo tiempo un interlocutor válido de grandes potencias, cuando Europa era el eje del nomos de la tierra, como decía el gran Carl Schmitt, ¿no? Bueno, te quería preguntar específicamente por el fenómeno de Vox, que ya pasa a ser un fenomenito porque ha ido cayendo, no creo que no tuvo buenos resultados. En fin, ganó el PP, ahí nomás, pero ganó. ¿A qué atribuís no sé si llamarlo desplome, pero la mala performance electoral de Vox? Yo creo que Vox, Vox tiene un crecimiento electoral espectacular por un motivo muy concreto, que es la situación que se produjo, digamos, entre el gobierno catalán y el gobierno central, ¿no? El gobierno central español con una posibilidad que no fue posibilidad, porque nunca hubo esa posibilidad, pero con una posibilidad de fraccionamiento del Estado español, de independencia de Cataluña, y hubo una reacción, digamos, de la España central y de la gente que se oponía a esa posibilidad y que consideraba que el PP no estaba actuando con fuerza suficiente, que lanzó a Vox. O sea, Vox nace de eso. Y nace con dos problemas internos, con dos problemas estructurales muy importantes. Primero, que nace de eso y que eso en el tiempo puede diluirse como se está diluyendo. Y segundo, que es
que es no es un cambio sustancial, esencial, psicológico, político entre el PP y Vox, sino es una continuidad extremada. Es una prolongación que se separa. Correcto. Es decir, la mayoría de los votantes de Vox pensaban que Vox podía ser un instrumento para el objetivo principal de ellos, que es desplazar al Partido Socialista y sus coaliciones del Gobierno de Madrid. Cuando numéricamente ven que eso no es así, sino que es mucho más útil un voto al Partido Popular, votan al Partido Popular porque la diferencia ideológica entre Vox y el Partido Popular no existe. Es decir, jamás, bueno, nos situamos en la Francia de los años 80-90, la cesura ideológica entre Chirac y Jean-Marie Le Pen era insalvable. Eran dos mundos diferentes, opuestos. De hecho, bueno, hay un discurso muy famoso cuando Chirac y Mitterrand pasan a la segunda vuelta y Le Pen es tercero, ¿no? Entonces, Le Pen tenía que dar un Jean-Marie Le Pen. Hablo del gran Jean-Marie Le Pen. Entonces, Jean-Marie Le Pen tenía que dar una posibilidad. Hay que aclararle a la gente, de Marine Le Pen y abuelo de Marion Le Pen, que, sí, bueno, es una figura que ahí está, interesante. Entonces, Jean-Marie Le Pen, que ideológicamente tenía una diferencia ontológica con Chirac y que además su electorado venía de izquierda, no como el de Vox, que viene de la derecha, bueno, dijo, cuando fue a dar la consigna de voto, claro, era un compromiso, porque si decía que votaba a la derecha, pues perdía su razón de ser. Tampoco podía apoyar abiertamente a Mitterrand, y dijo, Chirac es como Mitterrand, pero peor. Ajá. Ahí sí que se situó en un espacio político muy concreto. La mayoría de votantes de Vox, la mayoría, prefieren que Sánchez se vaya del gobierno que llegue a Abascal al gobierno. Correcto, correcto. Ese es el problema, la contradicción de Vox. Bien. Ese es su punto de vista. Digamos que Vox es más bien, en términos de Nietzsche, ¿no?, una fuerza reactiva que activa, sí, y creativa. Además, sí, te quería consultar, ya entrando, como vos indagás a fondo en estos problemas europeos, yo lo hago quizá más en América, en estas raíces, ¿no? Daría la impresión de que Vox tiene una visión unitaria, centralista, que no se corresponde con la historia, diríamos, confederal, pactista, juntista, de lo que son las Españas en la misma península ibérica, estoy hablando. ¿Estoy en lo cierto? ¿Estoy equivocado? En lo cierto, y es una contradicción, es un fenómeno anómalo que existe en España entre el siglo XIX y el siglo XX. Bueno, España se funda como una... ¿Cómo se funda? Se puede hablar de una monarquía hispánica en función de la unión de las coronas de Aragón y Isabel y la unificación de esa corona en sus sucesores, ¿no? Pero todos estos reinos, los dos reinos, mantienen sus formas, sus particularidades, sus leyes, sus lenguas. Y la España, lo que se llama la España imperial, la España que en teoría se reivindica como el mejor fragmento de la historia española, que es bajo los Habsburgo de Madrid, también llamados los Austria, mantiene esta situación. Digamos, es una España de unión de diferencias. Situación que se rompe con la llegada de los Borbones, porque hay una lucha por quien hereda a la muerte de Carlos II el Hechizado. Entonces, la parte de la corona de Aragón, que incluye Aragón, Cataluña, Valencia, Baleares, apoya la causa austriacista y el resto Castilla apoya la causa borbónica. Cuando vence Borbón, el Felipe V, lo que hace es arrasar, o sea, literalmente cancelar la corona de Aragón, es decir, los fueros, las tradiciones, la forma en que se había estructurado España desde entonces. Bueno, pues Vox, y no solo Vox, sino tradicionalmente gran parte de la derecha, con la excepción del carlismo, pretendiendo reivindicarse en la España imperial, lo que hacen es exagerar la postura de la España borbónica que venció y destruyó a la España imperial. Perfecto,
Perfecto. Bueno, Enrique, vamos a pasar a un cuarto de intermedio, digamos, que me piden, a un corte de tipo técnico y volvemos. Muy bien. TeleV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TeleV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, el revés del derecho, combates por nuestra historia, disenso, historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TeleV1, toda la verdad primero. Bueno, estamos nuevamente con Enrique, un gran pensador, intelectual europeo, un brillante analista, recorre muchísimo los distintos países de Europa porque ha dado innumerables conferencias, también acá en Argentina, a la que está muy ligado, es un criollo más. Bueno, le quería preguntar, Enrique, si nos podría desarrollar un poco más la cuestión francesa, que nos resulta bastante compleja de entenderla. Lo hago y lo hago con mucho gusto y además adelantando que Francia se está acercando al momento de la verdad. Al momento de la verdad. Y lo que pasa en ese momento de la verdad en Francia puede tener repercusiones en toda Europa Occidental y puede marcar la historia de Europa Occidental por lo menos el próximo siglo y medio. Entonces, ¿qué es lo que pasa en Francia? Si vosotros veis la noche electoral, Marine Le Pen celebra los resultados, lógicamente, porque tiene un resultado espectacular, un 32-33%. Su no tan querida sobrina logra pasar la barrera del 5%, bastan un 5,7, un 5,8%, y la suma de las dos da el 38%, que eso supone, en una estadística que nunca se puede comprobar porque no se puede comprobar estos parámetros, supone la mayoría absoluta de la población blanca francesa. Vamos a hablar claro. Entonces, esa misma noche sale el presidente Macron y dice, convoco elecciones legislativas. Sí. Y la cara de Marine, lógicamente, cambia. ¿Por qué? Porque Macron, que es un maquiavélico experto, hace esta jugada con el siguiente objetivo. Hay dos posibilidades. O el reagrupamiento nacional de Marine gana o pierde. No hay, o sea, gana por mayoría absoluta y forma gobierno o pierde. Si pierde, toda esta efervescencia electoral baja inmediatamente. Y se vuelve a demostrar por enésima vez que el Frente Nacional puede ser el primer partido de Francia durante 2 o 3 décadas, pero nunca va a tener la mayoría suficiente como para estar en el poder, lo cual es un desgaste importante. Y este sería el momento de demostrar eso. Después de la euforia electoral, es el primer partido, la suma, el 36, el 37, el 38%. Pero si no llega, no llega. Correcto, correcto. ¿Pero qué pasa si llega? Si llega a las elecciones legislativas. Es decir, sería presidente del gobierno, Bardella, que es el candidato de Reagrupamiento Nacional, subordinado a Macron como presidente de la República. Francia le esperan 3 años terribles.
Estos 3 años, Macron haría lo posible con el poder que tiene el presidente de la República, que es mucho más que el que tendría Bardella de presidente del gobierno, para desgastar al Frente Nacional y que a las elecciones presidenciales del 27 llegase en una posición de desgaste y no las ganase. Luego la jugada es bastante complicada contra el Frente Nacional. Bastante complicada. ¿Qué ha pasado? Además, hay otro escenario que hay que recordar, porque hay que recordar a la gente que es genial, ¿no? A la gente que es genial hay que recordar. Y genial fue Guillaume Fay. Guillaume Fay fue genial. Y vio todo hacia dónde derivaba el tema de la inmigración y sus implicaciones políticas. Hace unos 20 o 30 años, cuando en Francia estaba el Partido Socialista fuerte, la derecha fuerte y el Frente Nacional tenía un 10-15%, él dijo que en los próximos años, con la evolución de la inmigración, ese escenario cambiaría. Y habría 2 grandes bloques. Un bloque en torno al Frente Nacional que, dilo con los matices que quieras, representa a la población autóctona blanca. Y un partido que, dicho con los matices que quiera, representaría a la población islámica. Y este es el Frente Popular, que no solo la población islámica, sino también la izquierda. Y estas son las 2 fuerzas hoy que se disputan el triunfo en las elecciones de Francia. Es decir, acertó en eso. Y luego tienes otra fuerza, que es la maquiavélica fuerza del presidente Macron, que hará desequilibrio. Pero acertó en eso. Bien. Era imposible pensar que eso iba a suceder y sucedió. Correcto. Entonces, siguiendo con esta lógica, pongamos... ¿Por qué digo que va a ser determinante esto? Va a ser determinante si Bardella llega al poder. Pongamos el escenario de que Bardella llega al poder a mitad de mes, ¿no? A mitad del mes que viene. Llega al poder como presidente del Reagrupamiento Nacional, que todos sabemos sociológicamente qué es. Y qué demandas hay sobre él. Todos lo sabemos. Que se puede moderar más, moderar menos, lo que sea. Pero todos sabemos el sentimiento que hay detrás de eso, ¿no? Es un sentimiento focalizado en la inmigración. Bueno, pues aquí hay 2 opciones si este llega al poder. Primera opción, la melonización, que no haga nada. Que no haga nada. Si no hace nada, es la demostración de que incluso llegando al segundo país más importante de Europa en el poder, un partido de estas tradiciones, no hace nada. Luego es una decepción política que tendría unas consecuencias brutales que yo creo que haría que salieran partidos más radicales, pero a su vez no impediría el avance de la sustitución demográfica, con lo que seguiría aumentando el poder de las masas inmigrantes, con lo que la situación se tensaría muchísimo más. Y hay otra opción, que haga algo. Más o menos radical, pero que haga algo. Claro, aquí la pregunta es, imaginemos que empieza a cerrar mezquitas, aunque solo sean mezquitas radicales, a quitar el ius solis y a repatriar excedentes, los más sobrantes. Que solo sea eso. ¿Cuál va a ser la reacción del 25, 30, 35% de población musulmana en Francia? ¿Cuál va a ser? ¿Lo van a aceptar? ¿Va a haber revueltas? ¿Van a quemar París? ¿Van a quemar Marsella? ¿Va a actuar la policía? ¿Qué va a pasar? Y bueno, lo que pase... naturalmente que en principio arriesgaría esta última hipótesis, habría grandes levantamientos, si ya los hubo, con políticas de integración, como las que yo he visto en París, donde el Estado le da muchas más cosas que lo que le da al pueblo argentino en Argentina. Hay levantamientos y violencia, y hay estaciones mismas del metro en las que me han dicho, mirá, acá no se puede bajar porque te pueden pegar o matar y cosas así, ¿no? Donde estaba incluso el viejo cinturón azul de París, que era la base del Partido Comunista Francés, hoy día gana Le Pen hace muchos años. Entonces daría la impresión que en ese caso habría un escenario de conflicto, ¿no? ¿Lo visualizás? Yo entiendo que no puede haber más que conflicto. Y entonces ese conflicto, ¿a dónde deriva y cómo acaba ese conflicto? Cómo acaba ese conflicto o cómo derive es la clave de lo que va a pasar en Europa, de lo que puede pasar en Europa Occidental. Y además, imaginemos que gana Bardella, creo que la segunda vuelta es el día 7 de julio, me parece. Imaginemos que gana Bardella. Yo este análisis no sé cómo no lo hacen medios franceses, pero es obvio. Imaginemos que gana Bardella el día 7 de julio, ¿vale? Constituye gobierno el día 20 de julio. El día 26 se inauguran los Juegos Olímpicos en París. Y los Juegos Olímpicos se hacen en el estadio de Saint-Denis.
Y Saint-Denis está en el centro de uno de esos barrios donde no se puede bajar porque te puede pasar algo malo. ¿Qué pasa? ¿Qué escenario con qué escenario nos encontramos? Puede haber unos cambios impresionantes en muy poco tiempo. Digamos que Francia, barómetro de la política europea y del destino europeo de los próximos 20 a 30 años, digamos. Exactamente. ¿No? Habrá otras coyunturas quizá en el futuro, pero hoy se visualiza. Bueno, muy bien. Te quería hacer una pregunta también por la izquierda europea. El caso, bueno, en Francia hay una especie de revival de un frente popular donde hay mezclas atlantistas y otras más europeístas. En España lo que fue Podemos, Sumar también aparentemente está agotado ya. Bueno, quería saber tu análisis, ¿no? Porque el caso de Italia, Francia y la misma España fueron ámbitos, digamos, o países en los que el Partido Comunista, el socialismo y toda una intelectualidad fue muy fuerte ligada al viejo marxismo. ¿Qué es lo que ha pasado históricamente, ¿no? En eso? Sí, efectivamente, como bien dices, aquel eurocomunismo, bueno, eurocomunismo tardío, el famoso Picci italiano, era una... Palmiro Togliatti. Exactamente. Podemos estar de acuerdo o no, pero era una máquina de generar ideas, de generar intelectuales, con los que, por supuesto, pero lo era, ¿no? Entonces, en España hubo un comunismo clásico, el PC, que se refundó en Izquierda Unida, tuvo aquí al César lo que es del César, tuvo un último secretario general interesante, que se llama Julio Anguita. Sí, Anguita, por supuesto, recientemente fallecido, ¿verdad? Eso. Julio Anguita, retirado por problemas cardíacos, pero un hombre muy lúcido, muy lúcido. Muy lúcido. Sí. Una persona que siempre habló muy bien de José Antonio Primo de Rivera. Ah, mira. Sí. Y una persona realmente, digamos, claramente antioccidental, claramente antipoder. Es el último gran ideólogo comunista. Para mí, una persona respetable. Todo eso se va diluyendo y se va convirtiendo en una nueva generación en una protesta epidérmica y surge Podemos, que Podemos hay que señalar una cosa a su favor, que tiene en un momento inicial un discurso antiglobalista semi-interesante en su comienzo, ¿no? Correcto. ¿Y por qué tiene bueno, lo voy a decir, tampoco es ningún secreto, porque Pablo Iglesias se forma en la Universidad de Madrid y uno de sus profesores es un tal Jorge Bestringe. Sí, Bestringe, claro, sí, que fue del PP, del viejo Alianza Popular, luego viró al... Es un nacional bolchevique, es de origen marroquí-francés, sí. Y la hija acaba de renunciar, era la número 3, ¿no?, del espacio. Exactamente. Bueno, Jorge Bestringe antes del PP estuvo por la galaxia de Cedade. Ajá. Ah, por eso él se reivindica nacional bolchevique, Jorge. Por eso, exactamente. Sí. Por eso. Está bien, Por eso él tiene una frase muy buena que dice, Vox no es fascista. Yo lo digo porque yo fui fascista y lo sé. Claro. Sí. Y entonces, toda esta izquierda también, bueno, yo el Partido Comunista francés no lo conozco mucho, pero sí vi la evolución, porque yo iba a Italia con mucha frecuencia, de la conversión del Picci en Partido Democrático Italiano. Como todo eso fue, digamos, diluyendo el mensaje marxista y convirtiéndose en otra cosa. Entonces, el ejemplo paradigmático de la izquierda se está reformulando hoy en Europa Occidental, ¿no? Y es una reformulación que está siendo catastrófica para los que defendemos nuestras posturas. Porque el nuevo Frente Popular es el paradigma de esa reformulación. Ajá. Y esa reformulación consiste en la suma de tres vectores ideológicos. Una neoizquierda tremendamente estúpida, superficialmente antifascista, con todas las taras que tenía la izquierda de los 80, pero ninguna de las virtudes, por un lado. Por otro lado, un pensamiento exageradamente woke, LGTBI, con todas las degeneraciones. Y tercer elemento, los inmigrantes musulmanes.
Ajá. De todo eso se hace un pack, extraño, pero se hace un pack, que es la reformulación actual de la izquierda y que su ejemplo es el nuevo Frente Popular francés. Correcto. O sea que eso marcharía también, digamos, a una suerte de izquierda. Yo acá tomando lo que los lingüistas dirían en el lenguaje natural del pueblo, a un reviente, digamos, ¿no? Una izquierda que no tiene ninguna orientación orgánica, estratégica, ni una continuidad, algo que ya estaba anticipado en la deriva que tuvo Podemos, porque efectivamente Podemos arranca con el movimiento de los indignados y los desahuciados por las finanzas y demás, pero bueno, termina la mujer de Pablo Iglesias en cualquier cosa y bueno, en fin. Cualquier estupidez. Así que, pero vos nombraste a Jorge Verstringe, que dicho sea de paso también es un autor que publica, o al menos publicaba, ¿no? Una serie de libros, y un hombre de la política. Esto me da pie para hablar quizá del pensamiento político europeo. Vos de algún modo pertenecés a una corriente identitaria amplia que reconoce quizá algún momento importante en la vieja Nouvelle Droite francesa de los años 70, de Alain de Benoist, Guillaume Fayet. Bueno, te quería preguntar por Robert Stoiker es de flamenco, ¿no? Una figura muy también destacada, muy amigo tuyo. Te quería preguntar por un lado, una caracterización de ese espacio y de esas diferencias, ¿no? Nuestro común amigo siempre recordado, Juan Pablo Vitali, hay un programa grabado en este canal que la gente lo puede buscar, lamentablemente fallecido hace unos 3 años, creo yo. Él era bastante crítico de Alain de Benoist y reivindicaba mucho más a Guillaume Fayet, ¿no? Y a Dominique Benaer, etc. Bueno, la pregunta es un poco desprolija, pero es una pregunta básicamente por cómo caracterizarías a este sector en su conjunto y a sus distintos actores. Mira, yo el primer comentario que haría de lo que se llama Nueva Derecha, pero ellos no se llamaron nunca Nueva Derecha, fue un término que en la Nouvelle École y tal, pero bueno, pero sobre todo al de Nueva no le vino mal aceptar ese tema. Yo creo que es en los años 60, 70, hacen un ayornamiento general impresionante, con una capacidad intelectual impresionante, de todas las ideas que habían formado la vanguardia de los movimientos nacionales de entreguerras, podemos decir, de las ideas derrotadas en el 45, hacen un ayornamiento, una puesta al día, rompiendo con las partes más reaccionarias y las posturas más reaccionarias que ese mismo pensamiento englobaba. Y ese discurso nuevo se basa en el diferencialismo, en el antiamericanismo, en un profundo, y esta característica la siguen compartiendo todos, aunque se hayan enemistado en otros aspectos, europeísmo, en una reivindicación de autores como Junger, en una recuperación muy importante del pasado indoeuropeo y de la raíz indoeuropea de la civilización europea, nunca mejor dicho. De hecho, uno de los miembros destacados del GRES fue Jean Audry, recientemente fallecido también, efectivamente. Publicó acá en la revista Ciudad de los Césares, se publicó un artículo de él para los días de su fallecimiento, ¿no? En Chile. Exactamente. Con el que yo tengo el orgullo de haber dado una conferencia en París, y que, aparte de su valencia ideológica, él es científicamente, o sea, desde un punto de vista objetivo, científico, filológico, el mayor especialista en filología indoeuropea del mundo. Claro. Del mundo. Claro. Es decir, yo ahora mismo estoy haciendo una tesis doctoral en la que se cita, yo cito a Jean Audry, y lo que Jean Audry dice en filología, o sea, un gran científico, eso sin duda. Sí. Bueno, entonces, posteriormente, este movimiento de la Nouvelle Droite empieza a tener escisiones y, digamos, tiene una gran escisión, que es la intelectualista, de Alain de Benoist, y la vitalista, donde estarían Guillaume Fayet, también Pierre Vial. Y hay un punto que enfrenta totalmente a Fayet y a Vial, a Fayet y a Alain de Benoist, ¿no?
aparte de que empieza a haber una enemistad personal con ataques bastante feos de Alain de Benoit hacia Guillaume Fay, para Alain de Benoit el enemigo es el mundialismo y todo lo que es antimundialista es nuestro en igualdad de condiciones. Guillaume Fay invierte el silogismo, por decir así, y no es que quién es el principal enemigo, sino quiénes somos nosotros. Nosotros somos la civilización europea. Eso está por encima de cualquier otra consideración coyuntural. Y en función de que somos la civilización europea, se define todo lo demás. O sea, esa es la diferencia de fondo entre Fayet, ya fallecido hace años, y Benoit. Perfecto. Aquí también te quería hacer otro comentario. Vino a la Argentina, estuvo, bueno, en la Confederación General del Trabajo, en este mismo canal. Nosotros conversamos bastante. Alexander Dugin, ¿verdad? Una figura fuerte, también un escritor prolífico, prolífico como Alain de Benoit. Son gente que ha escrito, no sé, 100 libros, una cosa desproporcionada, ¿no? Y bueno, él se presentaba en aquel entonces quizá como la expresión identitaria. Acá se entusiasmó mucho con el peronismo, con la CGT, con el peronismo clásico, ¿no? Naturalmente, como la expresión identitaria o la expresión rusa, digamos, de esta corriente identitaria. Ahora, ¿cómo juega en esto? Él lamentablemente le asesinaron a la hija, ¿no? a la Dugina, un comando ucraniano aparentemente. Pero ¿cómo juega en esto esta relación entre un eurasianismo procedente, Walter Schubert, etcétera, toda una historia que tiene, con la postura europeísta de la Nouvelle Droite francesa y eventualmente occidental, ¿no? De Europa occidental? Mira, primero yo sí seguí un poco el viaje de Dugin a Argentina. Yo entiendo su entusiasmo con el peronismo, totalmente loable, que seguro que fue en clave antioccidental, ¿no? Porque él participa de esta idea de que todo lo que es anti-angloamericano es positivo. Si tiene una referencia nacional más, y el peronismo cumple estas condiciones, ¿no? Lo que pasa es que, como ellos hacen un análisis tan extraño, sin contar nunca con el factor de origen o étnico o como lo quieras llamar, ese mismo esquema lo repite en Chávez. O sea, él apoya a Chávez y apoya a Maduro y apoya a Cuba y para él todos ellos tienen una lógica interna igual, lo cual es un horror, ¿vale? Entonces, digamos, esta ruptura, volviendo al tema, esta ruptura Alain de Benoit-Guillaume Fay, Alain de Benoit se queda al lado de Dugin, en la misma trinchera de Dugin, y Fay rompe. ¿Por qué? Porque para Fay sigue siendo fundamental el tema de la primacía de la civilización y del etnos europeo. Por lo tanto, Fay ataca el tema euroasiático, primero porque dice que es inviable, segundo porque dice que no tiene ningún criterio civilizacional, y tercero porque dice que es desnaturalizar a Rusia de su identidad europea y someterla a potencias extraeuropeas como China, ¿no? Entonces, Fay aboga por la creación de un espacio étnicamente europeo. Él habla de las tres Europas: Europa occidental, Europa centro-oriental y la tercera Europa, que sería Rusia, Bielorrusia y Ucrania. De hecho, hubo una polémica fuerte. Yo di una conferencia con Fay, 2 conferencias con Fay en Moscú, y a Fay le dieron en una de ellas la medalla de bronce de la Duma. O sea, le dieron un premio importante. Y todas sus intervenciones, como era en Moscú, giraban en torno a esta oposición esencial, Eurosiberia, como concepto etnocultural y de potencia europea, Eurasia, como concepto neutralizador de la realidad étnica europea y, digamos, de subordinación del interés ruso a potencias europeas. Entonces, desarrollando esta idea de la primacía de las ideas de Fayet era un genio. O sea, yo he conocido gente muy inteligente y he conocido genios.
¿Cuál es la diferencia entre la gente muy preparada, muy inteligente y los genios? Que los genios generan ideas. Los otros acumulan saber, lo explican y explican la realidad. Pero los genios generan ideas. Y Faye generaba ideas. Y esta idea la genera él, ¿no? Y la recoge otro genio que conocimos los dos, el gran Juan Pablo Vitali, el gran europeo del sur. Y en este sentido de la primacía de la civilización europea como criterio de ser en el mundo, en lo que todas las otras consideraciones van alrededor, Vitali se reconoció porque reconoció a Argentina como esta proyección en América del Sur de la ser europeo. Pero además, si no me falla la memoria, que no me suele fallar, de hecho no me falla en este punto, esa idea también la escribió Faye, esa idea de la Argentina como, bueno, él hablaba de las potencias europeas o países blancos europeos, no sé cuál de las dos palabras utiliza, fuera de Europa, y nombra específicamente Argentina, Uruguay, Canadá, Australia, Nueva Zelanda. Correcto. Y Estados Unidos. Correcto. Claro, llama en la Argentina la cuestión étnica no es una variable política, digamos, que esté en el candelero, ¿no? En Europa es mucho más fuerte, hoy está eso en las elecciones prácticamente. Te quería hacer ya cerrando, unas dos preguntas, ¿no? Ha surgido, retomando quizás lo que vos comentaste antes, ha surgido algo que se le llama la iberoesfera, cuyo quizá epicentro fue o es la Fundación Gustavo Bueno, ¿verdad? Y ahí aparecen cosas raras. Gustavo Bueno, yo tengo un viejo libro de él, donde era un marxista importante, ensayos materialistas, y después tuvo una deriva rara, sé que vinculada al origen de Vox, a través de Denaes y demás, y esa gente sostiene, bueno, vos la conocerás, ¿no? Pero sostiene algunas cosas un tanto, si bien denuncian con cierta claridad y lucidez la izquierda extravagante, es decir, la izquierda que ya no se preocupa por los problemas de los trabajadores y demás, sino por cualquier otra cosa, también ellos no dejan de tener ideas extravagantes y muy activas, ¿no? Bueno, quería preguntar tu opinión sobre este espacio. Mira, y yo voy a dar mi opinión sobre los temas que este espacio polemiza para que se vea que está en contradicción con las ideas que ellos... Y además enlazo un poco también con el tema de América. Para la civilización europea, y retomamos quizá a quien tú has nombrado, Dominique Venner, tiene un libro extraordinario que se llama Europa, 30.000 años de identidad. Sí. La civilización europea se crea a partir de unos grupos humanos que ya manifiestan rasgos comunes, digamos que por lo menos a principios del Neolítico, quizá en el Mesolítico, ¿no? Hay una serie, un panteón, que esto lo estudia perfectamente Dumézil, Lilian Audry, un panteón, unas instituciones, una forma de vida común, y eso va manifestándose mutatis mutandis con las variaciones locales en distintos procesos históricos. El primero que podríamos determinar es Grecia, Roma, la civilización germánica, y en ese proceso histórico se crean las naciones europeas, ¿no? Las naciones o las identidades. Entonces, España, la península ibérica, España, o incluso si queremos más concretamente Castilla, Castilla, es la acumulación en el tiempo de varias facies etnoculturales o culturales, histórico-culturales, que todas pertenecen a este tronco común, ¿no? Sería Castilla, bueno, y el resto de la península, Cataluña, Portugal, es un fenómeno similar, se forma a base de la sucesión, superposición de estos elementos que siempre remiten a ese tronco común. Bueno, el elemento celtíbero, el elemento romano, el elemento germánico, y que esa pool de europeidad, digamos, ese pool de europeidad, parte fundamental y no escindible del conjunto de civilización europea, en un momento dado de la historia protagoniza una gesta impresionante
que es el descubrimiento, la colonización y la articulación de todo el espacio centro-sudamericano como un espacio geopolítico dirigido, no unánimemente poblado, pero sí dirigido por esa clase criolla que es de origen castellano europeo. Esa es y además aquí enlazo y quiero recomendar la lectura de alguien que explica muy bien qué es España como proceso histórico y que fue presidente de la República en el exilio. O sea, Don Claudio bueno, Sánchez Albornoz. Don Claudio. Vivía acá en Argentina, era republicano exiliado en la Argentina de Perón, y Perón tenía trato con él. Claudio es un magnífico ejemplo de una explicación real, coherente, histórica de lo que es España. Y no hay ninguna escisión con Europa, porque es que a veces en esos ambientes la gente llega a decir, no, nuestro enemigo es Europa. Bueno, eso Además, llama la atención, ¿no? El libro de Gustavo Bueno, España frente a Europa, más bien tiene una tesis muy opuesta a la idea de Sánchez Albornoz, que es presidente de la República, nada menos, en el exilio, pero de la República al fin, ¿no? ¿Cómo caracterizarías eso del pensamiento buenista, digamos, que hay radiado? Yo esto creo que sale de una... puedo equivocarme, ¿no? Pero sale de un prejuicio negativo que arranca del franquismo, de empeñarse en decir el lema que de España es diferente, ¿no? Entonces, todos los elementos que supuestamente se diferenciaban de España de Europa, por una cuestión política, que me parece bien, porque en ese momento Europa era políticamente peor que España, se ensalzan, pero eso salta y se pretende que la esencia de Europa es diferente, de España es diferente de Europa. Y eso es un error, porque además es una falsedad. Ajá, correcto. O sea, eso, digamos, reconoce algunos antecedentes, ¿no? También en la historiografía. Quizá también habría que ver algunas frases de Miguel de Unamuno, ¿no? De Américo Castro también. Y también hay un fenómeno que es, por ejemplo, el tema de los iberos, ¿no? Dice, bueno, es que España es diferente porque aquí hay, los iberos, y el mayor especialista en iberos del mundo murió, se llama Domingo Fletcher Valls, que es catedrático de prehistoria de Valencia. Los iberos no son un pueblo. Los iberos es una forma cultural que dan los pueblos de la península ibérica, generalmente venidos de los campos de Urnas y de otras influencias, al impacto colonizador greco-fenicio. No hay un pueblo ibero que sea diferente del resto de los europeos. Eso no es así. Correcto. Está bien. Entonces, vos tendrías una visión más bien crítica de esta línea de la iberoesfera medio vox, ¿no? Bastante voxista. Exacto. Porque además, claro, y eso deriva al final en decir, no todos, ¿sabes en qué deriva? En un universalismo. Universalismo basado en la lengua. Enrique, ya una última pregunta para ir cerrando. Y volviendo quizás al comienzo de la entrevista y también a esta segunda parte, digamos, ¿hay alguna articulación real o es una mera confluencia asintótica, ¿no? De paralelas que se tocan en el infinito entre el movimiento identitario de Alain de Benoist, Fayet, la Nouvelle Droite en general y demás, y esta derecha electoral y política, o estos nacionalismos electorales y políticos? ¿Hay algún vínculo real? ¿Hay interfaces? ¿Qué es lo que hay? ¿Cómo? Mira, hubo un momento en que eso confluyó. Que es cuando Jean-Marie Le Pen, que era lo que se llama el Comité Científico del Frente Nacional. Ahí estaba Audry, ahí estaba Fayet, y fue una simbiosis de la ideología y la política. Por desgracia, hoy son líneas paralelas en las que la esfera de la decisión política y la esfera de la creación ideológica tienen un grado de comunicación bajo, digámoslo así. Ajá, correcto. Bueno, hemos tenido una
creo que una conversación muy importante donde nos has planteado un panorama muy rico de lo que es el fenómeno político europeo, las complejidades étnicas, la influencia que tiene la inmigración en el voto, en la posición política, cosas que en el caso argentino y latinoamericano en general no se expresan, ¿no? Así que ha sido muy enriquecedora. Desde ya, Enrique, muy agradecido por tu presencia. Espero que te hayas sentido cómodo en el programa Renacimiento Nacional. Y te dejo las últimas palabras si querés saludar y cerramos el programa. Pues sí, mira, está muy cómodo, de verdad me he sentido en casa, me siento en casa con mis amigos argentinos y me siento muy identificado con vuestro programa, que sigo con toda la intensidad que me permite el tiempo. Sigo muy de cerca la evolución de mi querida Argentina. La perspectiva no es buena, sabemos el momento que se está atravesando, pero espero, deseo y sé que la genialidad y la potencialidad política, cultural y militante del pueblo argentino revierta la situación lo antes posible. Bueno, muchas gracias, es un cierre muy bueno. Te mando un fuerte abrazo y nos veremos. Gracias. Un gran abrazo. Con este resiste que supe dar, conocer quien no olvida y no ha de olvidar, patria, bandera y sentir nacional. Cumpliendo un sueño de niño estoy, cantando el nombre de Juan Perón, pues de mi tierra fue benefactor y no seré yo quien lo olvide, no.